Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de cosas buenas. Hoy, como ya habrán imaginado por el título que les adelantamos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un tema que ha emocionado a miles de fans y ha generado un sinfín de especulaciones. Vamos a hablar de uno de nuestros actores turcos favoritos, Can Yaman, y de unas declaraciones que han resonado con fuerza, unas palabras que parecen confirmar lo que muchos sospechaban. Sí, amigos, hoy vamos a desgranar la confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Y antes de que nos metamos de lleno en la noticia, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para darle al botón rojo y activar la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. ¿Se acuerdan de la pareja que conquistó el mundo con su química en Erkencikus? Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la dupla soñada para muchos, y su relación, que trascendió la pantalla, fue seguida con lupa. Después de un tiempo sus caminos se separaron, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, el recuerdo de su historia juntos sigue muy presente en el corazón de sus seguidores. Y es precisamente sobre este recuerdo, sobre lo que fue y sobre lo que podría haber sido, que Can Yaman ha hablado recientemente soltando unas declaraciones que han puesto el foco de atención de nuevo sobre ellos. Can Yaman, conocido por su carisma y por no tener reparos en expresar sus sentimientos, ha sido entrevistado en varias ocasiones, y en una de ellas, le hicieron una pregunta que quizás esperaba. La pregunta giraba en torno a su relación pasada con Demet Özdemir, y su respuesta, amigos, ha sido de esas que te dejan pensando. Cuando se le preguntó directamente si extrañaba a Demet, su respuesta fue un rotundo sí, la extrañaría muchísimo si no estuviera conmigo. Imagínense el revuelo que causó. No fue un sí tibio ni un intento de evasiva. Fue una confesión sincera, directa y cargada de sentimiento, que ha reavivado debates y añoranzas en las redes sociales y entre la legión de fans que siguen de cerca la vida de ambos actores. Para poner un poco en contexto, recordemos que Can y Demet vivieron una historia de amor intensa durante la grabación de Erkencikus. La complicidad que mostraban en pantalla era tan real, tan palpable, que pronto se trasladó a su vida privada. Las fotos juntos, los viajes, los rumores confirmados, todo indicaba que lo suyo iba en serio. Los fans los amaban como pareja, los veían como el dúo perfecto, y esperaban un futuro juntos. Su química era innegable y la forma en que se miraban, se hablaban, incluso sus gestos más pequeños, parecían gritar amor verdadero a los cuatro vientos. Fue una relación que se vivió casi en tiempo real a través de las redes sociales, donde cada aparición conjunta era analizada al detalle. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las cosas no siempre salen como uno planea. Las presiones mediáticas, las agendas apretadas, las exigencias de la industria del entretenimiento, las diferencias de opinión, muchos factores pueden influir en el devenir de una relación, especialmente cuando ésta se desarrolla bajo los reflectores. Y eventualmente la pareja anunció su separación, un desenlace que entristeció a muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su historia tuviera un felices para siempre. Después de su ruptura, ambos han hablado en diferentes momentos sobre su pasado, siempre con respeto y reconociendo la etapa compartida. Sin embargo, las declaraciones de Can Yaman esta vez tienen un matiz especial. El hecho de que haya dicho explícitamente que la extrañaría muchísimo si no estuviera conmigo, sugiere que, a pesar del tiempo transcurrido y de la distancia física y vital que ahora los separa, el vínculo con Demet sigue siendo importante para él. No es solo un recuerdo lejano y adornado por la nostalgia, sino una presencia que, de no existir en el panorama vital o en la memoria, dejaría un vacío considerable. Esto nos hace pensar en varios aspectos. Por un lado, confirma la profundidad de los sentimientos que alguna vez existieron entre ellos. No se trató de un romance pasajero, de una simple atracción superficial o de una estrategia publicitaria, como algunos llegaron a especular. Hubo algo más, algo genuino y significativo que dejó una marca indeleble en ambos, una experiencia compartida que, a pesar de los años, sigue resonando. Además, estas palabras nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y de las relaciones, y cómo éstas evolucionan e impactan nuestras vidas. A veces, incluso cuando las cosas terminan, el cariño, el respeto y el aprecio por la otra persona perduran, transformándose en un sentimiento diferente pero no menos valioso. Y es precisamente esa huella, esa resonancia emocional,
la que Can Yaman parece reconocer y admitir abiertamente. No se trata necesariamente de arrepentimiento por la separación, ni de un deseo explícito de retomar la relación, sino de un reconocimiento honesto de un afecto genuino y de la importancia que Demet tuvo en su vida. El hecho de que sea él quien lo diga, y de esa manera tan contundente y emotiva, le da aún más peso a la declaración, alejándola de cualquier tipo de trivialidad. Analicemos un poco más a fondo qué puede significar esta frase: la extrañaría muchísimo si no estuviera conmigo. Esto implica de manera muy clara que su presencia en algún momento de su vida fue un componente fundamental, un elemento que aportaba significado y plenitud. Y si bien ahora no están juntos, la ausencia de esa presencia específica se sentiría de manera muy intensa, como si faltara una pieza importante en un rompecabezas. Puede interpretarse como un reconocimiento de la trascendencia que Demet tuvo en su vida, no solo a nivel romántico y sentimental, sino quizás también personal y profesional. Juntos compartieron una etapa crucial de sus carreras, alcanzaron la cima de la fama gracias a su trabajo en común y vivieron momentos inolvidables, tanto en el set como fuera de él. Es natural, entonces, que la figura de la otra persona siga teniendo un lugar especial en el recuerdo y en el corazón, y que su ausencia sea perceptible. También es importante considerar el contexto de la entrevista. ¿Cómo se formuló la pregunta? ¿Había algún tono de expectativa, de provocación, o era una pregunta más bien casual? A veces la manera en que se plantea una pregunta, el ambiente en el que se realiza la entrevista, puede influir en la respuesta del entrevistado. Sin embargo, la reacción de Can Yaman, según se describe y se percibe en las reacciones posteriores, fue espontánea y sincera, lo que le da aún más credibilidad a sus palabras. Él no se escondió detrás de evasivas, no intentó minimizar sus sentimientos ni desviar el tema. Al contrario, los expuso con valentía, mostrando una vulnerabilidad que conecta directamente con su público. Es un actor que, por lo general, no teme mostrarse tal cual es, y esta ocasión no ha sido la excepción. Esta declaración sin duda alimenta la nostalgia de los fans que los shippearon con tanta fuerza y que esperaban verlos juntos para siempre, ya sea en la ficción o en la vida real. Es como si Can Yaman les estuviera dando la razón, confirmando que lo que ellos veían, la magia y la conexión que percibían, era real y que la chispa que existía entre ellos era verdaderamente especial. Para muchos esta confesión es una señal tangible de que el cariño mutuo, a pesar de la separación, sigue vivo en alguna medida. Y quién sabe, quizás esto reavive la esperanza de muchos de verlos juntos de nuevo en el futuro, aunque sea en proyectos profesionales que permitan revivir la química que los hizo tan populares. La posibilidad de un reencuentro profesional siempre está latente en el mundo del espectáculo. Pensemos en lo que implica para un actor de la talla de Can Yaman, que tiene una base de fans muy numerosa, internacional y activa, hacer este tipo de declaraciones. Es un riesgo, en cierto modo. Podría generar malentendidos, podría reabrir debates pasados, podría traer de vuelta viejas polémicas o podría, simplemente, ser malinterpretado por algunos sectores del público. Sin embargo, él parece estar en un punto de su carrera y de su vida en el que se siente cómodo siendo transparente sobre sus sentimientos, incluso sobre aquellos que pertenecen a su pasado. Y eso, para mí, es admirable. Es un signo de madurez emocional, de autoconocimiento y de autenticidad, cualidades que siempre son bien valoradas por el público. La confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir nos recuerda que detrás de las cámaras, de las redes sociales y de las vidas públicas glamorosas, hay personas con sentimientos complejos, con historias de amor, de desamor y de aprendizaje, al igual que todos nosotros. Aunque vivan vidas privilegiadas y rodeados de fama y éxito, sus experiencias emocionales son tan humanas y universales como las nuestras. Y esta declaración nos permite conectar con él a un nivel más profundo, más allá de su imagen pública de galán carismático, permitiéndonos ver al hombre detrás del personaje. Es interesante notar que si bien Can Yaman ha hablado abiertamente y con emoción sobre su pasado con Demet, la actriz, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto respecto a su relación pasada con Can. Ella, también una figura pública muy querida y admirada, ha seguido su camino profesional y personal, centrándose en sus proyectos y en su desarrollo artístico. Hasta el momento, no ha hecho declaraciones similares o que se presten a interpretaciones sobre este tema en particular. Esto crea un contraste interesante que para muchos aumenta el misterio y el interés en la dinámica que pudo existir entre ambos, dejando espacio para la imaginación y la especulación. Cada uno ha elegido su camino para procesar y comunicar su pasado.
Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor, cuando es profundo y sincero, deja huellas imborrables en nuestra memoria y en nuestro corazón. Que el tiempo no siempre es un borrador definitivo de los sentimientos, y que a veces el reconocimiento honesto de lo que fue y del impacto que tuvo es un paso importante para seguir adelante con serenidad. La confesión de Can Yaman es una muestra clara de que, a pesar de que sus caminos se hayan separado, la conexión con Demet Özdemir sigue siendo significativa para él, un recuerdo valioso que atesora. Y para los fans que los amaron como pareja, que vibraron con su historia y soñaron con ellos, estas palabras son un consuelo, una confirmación de la magia que vieron en ellos y una dosis de esperanza, quizás, para el futuro. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, las historias de amor a menudo se entrelazan de manera inseparable con las carreras profesionales, creando un eco que perdura en el tiempo y en la memoria colectiva de los seguidores. Y en este caso particular, el eco de la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue resonando con fuerza, gracias a estas valientes y sinceras palabras de Can, que abren una ventana a sus sentimientos más profundos. En resumen, hemos explorado las recientes y conmovedoras declaraciones de Can Yaman, donde confiesa de manera elocuente que extrañaría muchísimo a Demet Özdemir si no estuviera en su vida. Hemos recordado la intensidad de su relación pasada, esa conexión que cautivó a miles de fans y los catapultó a la fama, y hemos analizado el profundo significado de estas palabras, que apuntan a un afecto genuino y duradero, una huella que el tiempo no ha podido borrar. Es una confesión que nos habla de la importancia de las personas que marcan nuestras vidas, incluso cuando sus caminos se separan y ya no están a nuestro lado de forma permanente. Nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y el impacto que éstas pueden tener en nosotros a largo plazo. Y hasta aquí, mis queridos seguidores, llegamos con el tema de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo, que les haya parecido interesante y les haya permitido reflexionar sobre las historias que tanto nos gustan y admiramos. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que el cariño perdura a pesar de la distancia y el paso del tiempo? ¿Les gustaría verlos juntos en algún proyecto futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y que debatamos juntos. Su opinión es muy valiosa para nosotros y enriquece nuestra comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles contenido interesante, análisis profundos y las últimas noticias de sus estrellas favoritas, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y contenido exclusivo. Un abrazo enorme.